Los del grupo, por favor, pueden continuar. Un momento, por favor, doctor, es que la compañera, su internet está mal. Al cerro no está llegando. Vayan compartiendo. ¿Ya han solucionado? Por favor, no tenemos mucho tiempo. Hoy hay Doctor, un grupo ¿le puede más. aceptar, por favor? Sí, Ahorita doctor, han le sido puede aceptar, aceptados. está esperando. ¿Ya? Sí, doctor. Continúa, por favor, Zatomen. Doctor, dice que usted inhabilitó la función de compartir la pantalla. Ya está.
El grupo de Cano Mamani, por favor, ni bien concluya sus compañeros e inician. Vamos a ver lo que son las concepciones de argumentación judicial. El argumento jurídico es una de las formas más frecuentes y reviste una gran importancia en el ámbito jurisdiccional, pues con él se recurre a la jurisprudencia y a la doctrina, que son vertientes principales. La teoría de la argumentación o del debate abraza las artes y las ciencias de debate civil, dialéctica parlamentaria, diálogo, conversación y, por supuesto, la persuasión. Estudia las reglas de la inferencia, la lógica y las reglas de procedimiento en ambos sistemas. La argumentación se preocupa principalmente de llegar a conclusiones a través del razonamiento lógico, es decir, afirmaciones basadas en premisas, aunque en la teoría de la argumentación se incluye el debate y la negociación, las cuales están dirigidas a alcanzar unas conclusiones de mutuo acuerdo aceptables. Su principal motivación es circunscribirse a la rama del debate social. En la victoria sobre un oponente, ese es su principal objetivo. Entonces, como les decía, para tener una buena argumentación tenemos que cumplir las reglas mínimas que exige la lógica. 5. Utilidad de la argumentación. La argumentación tiene una importancia enorme en la vida social. Utilizamos la argumentación para justificar nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, para persuadir a los demás de nuestros puntos de vista, para influir sobre el comportamiento de los otros, como base para la toma de decisiones. Son ámbitos de tanta importancia social como la política, la administración de justicia se basan en la argumentación. La argumentación jurídica es muy importante porque es una herramienta conceptual lingüística que hará del abogado un buen orador, para que haga una defensa adecuada y obtenga una sentencia favorable, y para que los que juzgan emitan sus sentencias de forma adecuada. Seis, chicos. Buenas, doctor. Punto 6, el beneficio en el ámbito jurídico. La palabra beneficio se refiere a un bien que es dado o que es recibido. El beneficio siempre implica una acción o resultado positivo y que por consiguiente es buena y puede favorecer a una o más personas, así como satisfacer alguna necesidad. Por ejemplo, cuando se realiza la compra de un objeto y se efectúa su pago en cuotas sin que se altere el precio inicial, de la misma manera como si se hiciera el pago de contado. Siguiente. 7. Diferencias entre la argumentación jurídica y la judicial. La argumentación jurídica en los tribunales se usa la argumentación jurídica para convencer a los juzgadores de las distintas teorías de un caso y el mejor argumento lo gana. Y en la argumentación judicial se trata de establecer las bases bajo las cuales los operadores jurídicos encargados de aplicar normas jurídicas y abstractas a casos concretos para solucionarlos llevan a cabo su tarea argumentativa que justifica la decisión final. Siguiente. Después tenemos en la argumentación jurídica que también es para una concepción ética de la juridicidad de la vida comunitaria. Y esto es así por dos razones. Primero, porque el discurso argumentativo permite fundamentar la validez de las normas jurídicas, entendiendo el vocablo moral simplemente como el modo de ser de la comunidad que rigen la vida comunitaria. Segundo, porque el discurso argumentativo es una circunstancia formal que a priori reconoce la existencia del otro. Y en la argumentación judicial, razones explícitas, la primera condición que debe cumplir una decisión judicial para considerarse justificada es que se hagan explícitas todas las premisas de la decisión.
razones institucionales, la justificación judicial debe girar en torno a dos elementos: el principio de legalidad y la justificación de las diversas elecciones que se le presentan al juez. Estas razones aparecen vinculadas a roles o a instituciones para evitar la arbitrariedad y la no atención a una reclamación. Siguiente. Y punto 8, diferencia entre argumentación jurídica e interpretación del derecho. En la argumentación jurídica, en términos generales, se refiere a un razonamiento mediante el cual se intenta probar o refutar una tesis, convenciendo a alguien de la verdad o falsedad de la misma, conocido como contexto del descubrimiento. Interpretación. La interpretación jurídica es un caso especial de la interpretación, una especie de género interpretación que como tal comienza con una duda y termina con la elección de una de las posibles alternativas de significado. El objetivo es la comprensión del significado de expresiones lingüísticas. Se hace necesario cuando estas expresiones permiten varios significados y no hay certeza en cuanto al significado correcto. La interpretación jurídica es, por lo tanto, la interpretación de enunciados normativos cuyo significado no es evidente, donde se realiza con motivo de la aplicación de una norma, esto es de la solución de un caso. Y siguiente. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continúan con la exposición. Doctor. 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 Sí, Doctor, ¿puedo apagar la cámara? Es que está un poco lento. ya. Gracias, doctor. El debate jurídico es entre las herramientas de comunicación la más productiva y resolutiva. Requiere instrucción, mucho refuerzo de pensamiento abierto y constructivo por parte de ambos contendientes y mucho cuidado con el uso de las estructuras y sus reglas a seguir. Eso quiere decir que cuando ambas partes están al frente del juez, tienen que seguir diferentes protocolos y las reglas para que funcione el debate. Siguiente, por favor. Protocolos del debate jurídico según contexto. Son 5. La regla de acuerdo previo. Antes de comenzar el debate jurídico, comprobar acerca de las posibilidades de llegar a un acuerdo que haga innecesaria la labor intelectual, el esfuerzo y la energía que conlleva el debate. Esto quiere decir que ambas partes, antes de que el proceso inicie, pueden llegar puede ser una transacción, una conciliación. La regla número 2, del sometimiento a la resolución alcanzada al final del proceso que supone el debate jurídico. Debe reconocerse que con el debate estamos tomando un camino que se configura como una confrontación ante que ambas partes deben aceptar que vence la razón mejor demostrada y justificada. La decisión final será respetada. Eso quiere decir que cuando llega el veredicto, ambas partes tienen que aceptar la decisión del juez tomada. Regla número 3, la regla de no absurdo. La falta de justificación o la que resulte irracional. Eso quiere decir que no puedes acusar de un delito sin tener las pruebas necesarias. Y si no lo tuvieras, no es válida. Regla número 4. La regla de la incompatibilidad entre las pretensiones deducidas por las partes. Debe haber siempre 2 o más partes, pero siempre deberá por lo menos existir 2 pretensiones enfrentadas que no pueden coexistir. Debe existir un conflicto que impida una solución que dé razón a ambas partes a la vez. Eso quiere decir que puede ser un caso de pensiones. Ahí hay 2 partes, que una va, que puede ser para el incremento y otro quiere la negación del incremento de asistencia. Regla número 5. Regla de rigor para convencer y perjudicar en el tema. Las partes al entrar en pugna deberán ser capaces desde la razonabilidad de derrotar la postura defendida por la adversa, debiendo
dominar el tema y la materia a tratar. Siguiente, por favor. Y como último, la redacción jurídica. Es el conjunto de escritos que presentan los abogados utilizando terminologías adecuadas. Estos escritos deben redactarse de manera correcta, lo cual significa que no basta que se representen con buena ortografía, sino que además que tienen que estar bien argumentados, tomando con base las leyes vigentes. Eso quiere decir que, como mencioné anteriormente, sobre un caso de pensiones, tiene que, aparte de estar bien formulada, tiene que haber leyes como la ley 116 sobre la asistencia familiar. Eso sería, doctor. Hola. Ya. Concluyeron, ¿no? Sí, doctor. Ya. El último Gracias. grupo, por favor. Cano, Mamani, Nicola, Andrea. Ya, inicien, por favor. Buenas noches, estimado doctor y compañeros. Nosotros vamos a exponer el tema de los fundamentos jurídicos, de los fundamentos de la argumentación jurídica. Por lo que vamos a empezar viendo el concepto de argumentación jurídica. Y decimos que la argumentación jurídica es el conjunto de razonamientos de índole jurídico que sirven para demostrar, justificar o persuadir o refutar alguna proposición que va encaminada a la obtención de un resultado favorable a favor del litigante y su cliente, o para la resolución de un caso controvertido por parte del juzgador o tribunal de determinada causa. Entonces decimos que la argumentación ha estado siempre unida de alguna u otra forma a la tarea del jurista. En los tribunales se usa la argumentación jurídica para convencer a los juzgadores de las distintas teorías de un caso, y el mejor argumento lo gana. Ahora veamos el origen de la argumentación jurídica. La argumentación jurídica tiene su origen en la retórica, que es la ciencia de poder argumentar, relacionada a la vez con la oratoria, que es en sí el arte de hablar con elocuencia y persuasión. Pasemos y decimos que es el individuo que sostiene esas razones con la fuerza de vida, objeto de convencer, persuadir o acrecentar la adhesión de un auditorio a la tesis que se presenta a su asentimiento. Entonces, el objetivo del orador, especialmente en su desenvolvimiento judicial como abogado, que debe presentar a una de las partes en litigio, es persuadir o argumentar, de convencer. Ahora veamos los contextos de la argumentación jurídica. Cuando alguien desarrolla una argumentación para convencer a otro de que acepte su tesis, lo hace en un determinado contexto, ya sea en el contexto del descubrimiento o en el contexto de la justificación. Primeramente veamos el contexto del descubrimiento, que es el proceso por el cual se descubre una determinada teoría. Son las investigaciones empíricas de carácter psicológico, sociológico o histórico. Ahora pasemos a ver lo que es el contexto de la justificación. Y decimos que son los criterios de validación de una teoría. Son las razones que ofrecen los jueces del por qué han tomado esa decisión. Tienen la finalidad de lograr que la decisión que acepten sea correcta. Y eso, doctor, gracias. Mi compañero va a continuar. Ya.
Doctor, buenas noches y a todas las personas que están en línea, ¿no? Yo voy a hablar sobre la concepción de la argumentación jurídica. Existen dos tipos de concepciones de argumentación jurídica, que es la concepción pragmática, que contempla la argumentación como un tipo de actividad lingüística. Es una serie de actos que se va a realizar mediante el lenguaje, que a la vez se va a privilegiar, por tanto, no es la dimensión sintáctica o semántica del lenguaje, sino es la pragmática. Y la concepción formal nos dice que la argumentación es una serie de enunciados, sin interpretar en el sentido de que hace abstracción del contenido de verdad o de corrección de premisas y de la conclusión. Siguiente, por favor. La concepción material es lo esencial, no es la forma de, de los enunciados, ¿no? Hechos, la naturaleza o instituciones a la que se refiere, y estos enunciados responden al problema de qué debemos creer o qué debemos hacer. Siguiente, por favor. Modelos de argumentación jurídica. A través de la argumentación jurídica se puede mostrar de cómo se va construyendo, en el sentido en que el que interpreta realiza la proposición legal en relación con el hecho que se va a disputar, siendo la finalidad de poner una verdad al público. Y esta herramienta conceptual y lingüística que hará del abogado un buen orador para que esta persona haga una defensa adecuada y obtenga una sentencia favorable, para que los que lo juzgan emitan sus sentencias de forma adecuada. Siguiente, por favor. Y la argumentación jurídica se divide en 7 aspectos muy importantes. El primer aspecto es la argumentación contextual. Es a través de la interpretación que se hace al respecto a la ubicación de la norma, el texto legal y su relación con el resto del sistema jurídico. El argumento sistemático en el ámbito jurídico, podemos establecer que este argumento sistemático es la base para entender en forma correcta y precisa un precepto, el cual deberá relacionarse e integrarse con todos los demás preceptos del ordenamiento, y toda vez que esta norma aislada es más que un elemento del sistema del cual va a formar parte. Y la interpretación sistemática es aquella que intenta a un enunciado de comprensión dudosa, dotado de un significado sugerido y no impedido por el sistema jurídico que va a formar parte de él. Siguiente, por favor. En el tercer punto tenemos la argumentación por principios. Es que esta argumentación tiene, además de un método, un principio básico que cumple según este principio. Al mismo tiempo va a cumplir la afirmación y su contrariedad, ¿no? Y estas palabras pueden ser verdaderas o falsas a la vez. Y el argumento a partir de este principio significa realizar una interpretación tomando como base un principio jurídico. La cuarta argumentación jurídica es la argumentación jurídica especial. Es en que los argumentos especiales otorgan una suerte de excepción o escapatoria ante cualquier crítica que se le puede hacer. Esta afirmación o doctrina dogmática está basada en la evidencia. A través de la evidencia se va a afirmar esta doctrina sobre el carácter que pueda llegar a tener, ¿no? A qué tipo de carácter se va a coger, y va a argumentar dando razones a favor o en contra del hecho. Ante los tribunales se va a usar esta argumentación jurídica para convencer a los juzgadores de las distintas teorías de un caso, y el mejor argumento que pueda dar es el que gana. Siguiente, por favor. La argumentación prejudicial es una práctica discursiva de tipo racional en la cual el locutor defiende el punto de vista confrontándolo a un contrincante real y a un potencial. Y los argumentos prejudiciales sustentan la interpretación en decisiones judiciales. Históricamente y anteriormente, los argumentos teológicos presumen un análisis detallado, conceptos de medio y el fin de este medio, la voluntad, la intención
la necesidad, la práctica y los objetivos. Y en el sexto estamos con el argumento histórico. A través de este objeto histórico se va a proporcionar la coherencia de la dimensión del tiempo, para lo cual se deducen hechos que se refieren a los antecedentes históricos del problema jurídico que haya ocurrido o haya pasado o se haya discutido en cuanto a razones, ya sean a favor o en contra. Y mediante el argumento comparativo consiste técnicamente en argumentar en comparación contra otra apelación que tiene algo en común. El argumento comparativo es aquel que a partir de la semejanza establecida en las premisas entre dos o más objetos, en uno o más aspectos, se va a llegar a concluir con la similitud del otro o a otros objetos, sin pretender que estos puedan abarcar la totalidad y en algún otro aspecto sobre la base de que todos los objetos estén comparados. Siguiente, por favor. ¿A qué llamamos la elección de argumentos? La elección de argumentos es hacer una elección que consiste en el proceso mental de juzgar los méritos de múltiples opiniones y seleccionar una o más entre ellas. Existen varios ejemplos complejos, pero tales como las decisiones que van a afectar a la persona que lo percibe o a la persona que lo va a sentir o lo va a pensar. ¿Cómo elegir un modelo de vida o una posición política? Siguiente, por favor. Y a través de la estructura y la elaboración del argumento, se va a estructurar este argumento, ¿no? Que se va a componer de dos elementos básicos, que son la premisa y las conclusiones. A través de las premisas, que los puntos de partida del razonamiento lógico que brindan los elementos iniciales, a partir de los cuales el poder dar con algo a lo que ellos han iniciado con este punto de partida, van a poder brindar este elemento para poder dar con algo. Y mediante la conclusión del razonamiento, que depende de la primera, se obtiene a partir de algún tipo de procedimiento lógico, dando así fin al argumento. Y dichos elementos se organizan de la siguiente manera: mediante la afirmación que la premisa inicial del argumento es que deseamos probar o justificar el punto de partida, y mediante el razonamiento el porqué de la afirmación, o sea, el sustento lógico y la forma en que se sostiene. Y mediante la evidencia vamos a suministrar para comprobar o demostrar el razonamiento. Siguiente, por favor. La elaboración de un argumento. Para elaborar un argumento es necesario seguir los siguientes pasos. Elegir las premisas. El primer paso para cualquier argumentación implica la información. Así que es necesario saber de qué hablamos y cuál es nuestra postura al respecto. Y una vez formuladas las premisas, debemos elegir cómo lo vamos a emplear, cómo lo vamos a afirmar, es decir, cómo lo vamos a justificar y sustentar a partir de ahí en adelante. El segundo punto sería encontrar el razonamiento más adecuado. Esto significa que debemos elegir entre los métodos posibles de justificación lógica para sustentar nuestra afirmación, lo cual equivale a elegir un camino que conduzca a la meta deseada. Dependiendo de dicho camino, deberemos elegir una u otra evidencia. Y ante esto también podemos influir que las premisas de nuestro contrincante en el debate, ¿no? Y la adecuada evidencia, esto va a implicar acudir a casos concretos de argumentos, a casos de terceros, a criterios de autoridades, en fin, en cualquier tipo de proposiciones que sirvan para dar sustento a las premisas o a las afirmaciones iniciales. Siguiente, por favor. Y por último, la argumentación judicial es una práctica discursiva de tipo racional, en la que un locutor va a defender un punto de vista, confrontándole al contrincante de una forma potencial. Y este va a tratar de establecer las bases bajo las cuales los operadores jurídicos encargados de aplicar las normas jurídicas generales y abstractas a casos concretos para que estos problemas lleguen a ser solucionados o dirimirlos.
y esta vez lleven a cabo su tarea argumentativa que justificará la decisión final. Siguiente, por favor. El criterio, ¿a qué entendemos con un criterio interpretativo? Primero, aquellos que apelan al lenguaje mismo como fuente de razones para favorecer una y otra interpretación. Segundo, aquellos que ven al sistema jurídico como el contexto especial, perdón, del texto autoritario para buscar cuál es el mejor. Entonces, a través de esto se va a estudiar los principales argumentos utilizados comúnmente en el derecho para que de esta forma se identifique cuando nos encontramos frente a un auténtico argumento, una argumentación basada en falacias u otro tipo de razonamiento no justificativo. Y a través de estas reglas son también que los argumentos interpretativos, es decir, van a aportar razones para la elección entre interpretaciones posibles, pero que van a operar de diferente manera. Siguiente, por favor. Y la concepción de la argumentación judicial se distingue en tres tipos de concepciones: la formal, la material y pragmática o dialéctica. Y muchas de estas cuestiones que se plantean en el ámbito de la teoría de la argumentación jurídica pueden resolverse o aclararse teniendo en cuenta esa triple perspectiva. En lo formal se va a dar coherencia intentando dar parte a la argumentación. En lo material se va a dar el soporte de las premisas. En lo pragmático se va a utilizar el carácter dialéctico de la argumentación. Siguiente, por favor. Y a través de, ¿a qué entendemos por argumentar? Significa dar razones a favor o en contra de un hecho que haya pasado o haya suscitado. En los tribunales se usa la argumentación para convencer a los juzgadores de distintas teorías de un caso, y el mejor argumento va a ser el que va a ganar, porque es una herramienta conceptual y lingüística que hará del abogado un buen orador para que haga una defensa adecuada, y a través de esta defensa adecuada se va a obtener una sentencia favorable para que los que juzgan emitan sus sentencias de forma adecuada. Y el objetivo único y fundamental de la argumentación judicial es proponer una verdad a fin de persuadir o convencer a un auditorio, o de otra perspectiva, construir dialógicamente una verdad entre los participantes. A continuación, les va a continuar mi compañera. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas compañeros. Yo les voy a hablar de la utilidad de la argumentación. Un argumento sirve. Melissa, perdón, quedan 5 minutos 30 segundos, por si acaso, por favor, para el grupo. Ya, doctora. Un argumento sirve para sostener una opción o una idea. Es el hilo conductor que va desarrollando la trama, el discurso, la interpretación. También nos permite transmitir, apoyado en hechos, ideas, conclusiones, pensamientos. La argumentación es una herramienta útil en todos los ámbitos de la vida cotidiana. También establece la relación causa-efecto, legitima y reivindica nuestra tesis, ayuda a desarrollar las habilidades del pensamiento crítico, contribuye a mejorar habilidades del comunicador, nos permite sustentar afirmaciones apoyadas en razones. También la utilidad de la argumentación permitirá una conexión permanente entre el orador y sus oyentes y transmitirá seguridad, estabilidad, convicción y posible verdad de sus planteamientos, además de que lo coloca en dominio de escena. 6. El beneficio en el ámbito jurídico. La argumentación jurídica le beneficia al abogado a definir cuáles son los instrumentos conceptuales y el razonamiento jurídico óptimo para solucionar un conflicto, brindar también buenas razones y legitimar la función de impartir justicia. Es el arte de hablar en público con elocuencia y la finalidad es persuadir o conmover al auditorio. Pero ¿para qué sirve la argumentación en el derecho?
Esta capacidad es de gran utilidad para los abogados, ya que como negociadores deben valerse de su capacidad de persuasión para inclinar la balanza hacia sus pretensiones. También la argumentación jurídica es uno de los pilares más importantes dentro de la práctica jurídica, debido a que sin ella no sería lógico y mucho menos posible llevar a cabo una defensa adecuada por parte de los juristas y emitir una adecuada sentencia por parte de los juzgadores. Bueno, vamos a hablar del punto 7, que es la diferencia entre la argumentación jurídica y la judicial. La argumentación jurídica trabaja con las razones que se expresan para motivar y justificar las decisiones que se toman con base en normas jurídicas. Y la argumentación judicial, por razones conocidas, las cuestiones que llegan a los tribunales superiores como cuestiones jurídicas, estos problemas de interpretación normativa y raramente en cuestiones de hecho. En el punto 8 podemos hacer la diferencia entre argumentación jurídica e interpretación del derecho. La interpretación del derecho es un sentido amplio, atribuir un significado a un determinado enunciado. En cambio, la argumentación jurídica es dar una o varias razones a fin de sostener una tesis u opinión. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar sobre el debate jurídico. ¿A qué nos referimos con un debate? El debate se refiere a la comunicación oral que forma parte de la oratoria, el cual consiste en una discusión sobre un tema concreto entre dos o más personas, la cual tiene un carácter argumentativo. ¿Pero a qué nos referimos al decir debate jurídico? El debate jurídico son técnicas que se desarrollan en audiencias en la cual los oradores llegan a ser los abogados defensores, en el cual se van a enfrentar para dar resolución a un caso. Siguiente, por favor. Entre los elementos del debate jurídico podemos mencionar la planificación de un tema a debatir. En segundo lugar, tenemos la organización de los equipos. Luego, determinar la estructura o momentos para cada parte tenga la palabra. Iniciación del debate propiamente dicho, que se da por el mediador. La ejecución del debate con su respectivo momento para cada parte. Y finalmente, la conclusión del debate. Protocolos del debate jurídico según el contexto. Al hablar de estos protocolos del debate jurídico, debemos considerar para su correcta aplicación una estructura y reglas. Entre estas tenemos presentar un tema concreto, respetar el tiempo de cada uno de los participantes, no imponer ningún punto de vista personal, no burlarse de la intervención de nadie, hablar con seguridad y libertad, escuchar con atención y utilizar un vocabulario adecuado, evitando palabras de registro informal o altisonante. ¿A qué nos referimos con la redacción jurídica? La redacción jurídica es aquella también llamada escritura forense. Se refiere a los escritos que son presentados por los abogados, en el cual se utiliza una terminación jurídica adecuada. Entre este tipo de argumentación jurídica podemos observar los reportes, informes, los memorándums, certificados, los memoriales. Este